Vamos al supermercado, cuando vemos el ticket, ¿cuánto cuesta llenar el changuito? ¿Con cuánto llenamos la heladera, básicamente? Si es que la llenamos. Claudio, buen día. Acá Juan Pablo Francia te saluda. Gracias por la comunicación. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Juan Pablo? Todo bien, un gusto. Bueno, Claudio, ¿cuánto cuesta el changuito? Bueno, a ver, lo que nosotros armamos en Analítica es un informe donde diseñamos un changuito representativo de la clase media para una familia tipo, ¿no? 2 adultos y 2 menores de edad. Y el principal objetivo de este informe era comparar la diferencia que había entre las distintas provincias, ¿no? Y sobre todo ir viendo la evolución. A ver, la provincia más cara, que lógicamente es una patagónica, es en este caso Santa Cruz, en el mes de octubre era 834.000 pesos. Y en la otra punta, no solo geográfica, sino porque es el changuito más barato, está Misiones, con un costo de 748.000 pesos, casi 100.000 pesos de diferencia entre una provincia y otra. Y en el medio tenemos distintos valores. Hablemos de zonas muy representativas por la cantidad de gente que vive allí: Cava, 760.000, resto de la provincia de Buenos Aires, 760.000. Tenemos, por ejemplo... Espera, Claudio, cuando hablamos de 760 lucas para llenar un changuito de familia tipo, estamos hablando de todo, es decir, por ejemplo... Alimentos y bebidas. Claro, alimentos, bebidas, pero alimentos que, por ejemplo, incluyen carne. Exactamente. Bien. Sí. Incluyen carne, lácteos. Es más, nosotros en el informe lo que también ponemos es, bueno, cuáles fueron algunos productos que aumentaron por encima de la media y cuáles, por el contrario, muchas veces se mantuvieron estables, o hubo algunos meses en los que hubo algunos que hasta mostraron bajas respecto al mes anterior, porque también tenemos que entender que estamos en un contexto donde el consumo en supermercados, que vemos, lo reflejan los datos del INDEC, viene cayendo, ¿no? O sea, el consumo masivo viene estando muy retrotraído. Y 760 lucas, entonces, un changuito para familia tipo, matrimonio, dos hijos, que incluye carnes, bebidas, asumo dentro de bebidas está leche también. Se supone que son las compras del changuito habituales, ese de todo el mes. Claro, el de todo el mes. Claro. No es que lo hacen una vez sola, eso No. porque si no la gente va a decir, che, Exacto. qué chango de 700 lucas. Por eso. Es el chango de todo el mes De para todo 4 el mes. personas con todos los componentes ahí adentro, ¿no? Sí, así es, sí, así es. Claro. Y Claudio, en ese changuito, ¿la diferencia empieza a notarse respecto de meses anteriores? ¿A qué me refiero? La supuesta baja de inflación, que es lo que muchas veces tanto se habla en la calle, creo nos pasa a todos, con amigos, familiares, con cualquiera. Hay una fijación permanente con el dato de la inflación porque está claro, atraviesa la idiosincrasia argentina, pero... ese dato, el de la baja de la inflación, ¿se ve en la góndola, se ve en los precios, se ve en el costo de este changuito o todavía no tanto? Bueno, lo que tenemos que tomar en cuenta es que en los últimos meses la inflación levemente, pero se viene acelerando, ¿sí? O sea, recordemos que pasamos en el último mes, tuvimos 2,1, el último dato que es septiembre, estamos esperando, mañana sale el dato del INDEC. A nivel nacional, nosotros de Analítica proyectamos que va a ser del 2,3%, entonces estamos teniendo aceleración en los últimos meses, que de todas formas en un contexto tan complejo como fue octubre, como fue septiembre, la verdad que la inflación todavía sigue bastante contenida respecto a la fuerte volatilidad que vimos en otros indicadores de la economía. Pero además, en los últimos meses. sí. El aumento de la inflación está, digamos, con respecto quizá a 2 años atrás y mismo el año pasado, está ralentizándose. Ahora, el poder adquisitivo baja, no es que sube, claro, porque la inflación no está siendo superada por los aumentos de salarios, sobre todo en muchos sectores informales. Es decir, que la gente, más allá de que se haya ralentizado todo esto, no quiere decir que sienta que tenga más poder de compra. En el fondo Claro, tiene menos porque poder de compra. Son 2 variables que tenemos que mirar. Por un lado, ¿qué pasa con los precios? Respondiendo a tu pregunta, si vimos que en octubre se aceleró, aumentó más fuerte que otros meses el precio del changuito. Para dar una idea, la provincia que más golpeada estuvo fue Tierra del Fuego, fue del 5%. Ahora bien, nosotros miramos los precios, pero como vos muy bien señalabas, también tenemos que mirar lo que pasa con los salarios. Y ahí lo que notamos es que claramente los salarios vienen bastante... en los últimos meses el salario privado registrado, que es el mejor de la economía, porque tiene mejores condiciones laborales respecto al resto, más capacidad, por ejemplo, de pelear contra la inflación, viene apenas por encima de la inflación, pero recordemos que viene también de tener caídas en periodos anteriores. Entonces la gente, lógicamente, va a sentir que su poder adquisitivo cuando va al supermercado es menor del que tenía tiempo atrás. Y como vos señalás, después hay una gran mayoría de los trabajadores que están en la informalidad,
que es más difícil ahí medir, pero es muy posible que también en estos periodos de que se acelera la inflación son los que tienen menos herramientas para poder acompañarla, entonces empiezan a quedar más rezagados. Y Claudio, ¿cómo imaginás el cierre de año en esto mismo? ¿Cómo imaginás diciembre, por ejemplo? ¿Cuál es la tendencia? Bueno, mira, a ver, hay dos variables. Si nosotros pensamos y el gobierno logra más o menos manejar y llegar a diciembre con la situación, sobre todo lo que pasa con el precio del dólar oficial y con otros precios relevantes de la economía, uno imaginaría que la inflación se va a mantener más o menos en lo que estamos viendo ahora, ¿no? Un 2,3% mensual, más o menos. Ahora, el gran interrogante es que el gobierno todavía no encontró un régimen macroeconómico sostenible. Recordemos que por eso en abril tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional, que por eso en septiembre apareció la ayuda del Tesoro de los Estados Unidos. Eso lo que quiere decir es que el gobierno va a tener que hacer cambios en la economía y eso podría generar en el corto plazo por ahí una aceleración en la inflación. Por ejemplo, si decide una corrección, que viene diciendo que no lo quiere hacer, pero hay que ver si más allá de lo que quiere hacer es lo que va a tener que finalmente llevar a cabo, esa corrección en el precio del dólar oficial podría acelerar un poco más. De todas formas, y con esto perdón si estoy siendo un poco largo, es importante señalar que no estamos analizando ningún escenario donde pueda haber un salto muy pronunciado de la inflación, ¿sí? Nadie está imaginando una inflación del 8%, del 7% para los próximos meses. Claudio, clarísimo el informe. Muchísimas gracias por estos minutos y por las explicaciones, principalmente en función de los datos también. Abrazo grande. Ha sido un gusto igualmente. Chau, chau. Claudio Caprarulo, economista, director de la consultora